una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, continuamos con este estudio del Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 12 y el 11 y 12, que es el que hoy hemos leído, una parte de él, donde lo que encontramos son los choques que el Señor Jesús tuvo en Jerusalén con las autoridades religiosas con relación al templo, que, como lo expliqué en una ocasión anterior, era lo más sagrado y el símbolo de todo lo que Israel, la ley y su relación con Dios era. Pero vemos cómo el Señor lo ve de una manera diferente, porque como él lo dijo cuando rompió la red de extorsión que los sacerdotes habían montado, su casa de oración, sería llamada para todas las naciones, pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Entonces, lo que las autoridades veían como lo más excelso, Jesús lo veía como una cueva de ladrones. Esto produjo altercados que son los que van a desencadenar o van a precipitar los hechos que van a terminar en la muerte del Señor Jesús. En este capítulo lo que encontramos, hermanos, es una serie de discusiones que el Señor Jesús tuvo con distintos grupos religiosos. Estas discusiones, en realidad, hermanos, eran retos que en la época se hacían, a través de los cuales las personas disputaban el honor que cada uno pudiera tener. A través de las ciencias sociales se ha llegado a comprender que una de las dinámicas que se daban dentro del mundo grecorromano, que era en el cual Jesús vivía, era la práctica que se llamaba honor y vergüenza, que son elementos opuestos. El honor es opuesto a la vergüenza y consecuentemente la vergüenza al honor. Pero el honor podía ser de dos maneras. Uno era lo que se llamaba el honor que era heredado. Por ejemplo, el hijo de un rey tenía honor, el hijo de un sabio tenía honor, el hijo de alguien que perteneciera a una familia importante
tenía un honor, pero este honor no era algo que la persona hubiera conquistado por sí misma, sino que lo había recibido porque era hijo o hija de tal o cual persona. Pero había otro tipo de honor, que era el que se llamaba el honor adquirido. El honor adquirido era aquel, como la misma palabra lo dice, el que la persona iba adquiriendo en la medida en que la vida avanzaba. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Señor Jesús. Él era hijo, según la gente lo pensaba, de un carpintero y de María, dos pobladores de la región de Galilea, que era la parte más pobre del país, y por lo tanto no había ningún honor que Jesús pudiera haber heredado. Todo el honor que Jesús tenía era adquirido, y el honor se adquiría precisamente poniéndolo en juego, y se ponía en juego a través de desafíos de tipo verbal que se hacían públicamente. En estos desafíos, lo que la persona buscaba era mostrar su conocimiento, su dominio de determinado tema, y si lograba humillar a su adversario, entonces él adquiría honor porque había resultado vencedor. En tanto que el que había sido derrotado, lo que recibía era vergüenza, porque había sido vencido por la otra persona. Entonces, si usted observa, acá lo que tenemos es una serie de desafíos. Los desafíos Jesús los recibía, o sea, no era él quien desafiaba a otros. Eso es algo que el Señor hará, y ya vamos a llegar, porque está al final de este capítulo 12, que es la ocasión cuando Jesús finalmente él hizo un desafío a las personas que le escuchaban. Pero lo común era de que eran otros quienes lo desafiaban a él. Si usted ve, tiene ahí abierta su Biblia, mire el capítulo 11, el versículo 27. Eso ya lo vimos la vez anterior, pero volvamos ahí. Dice: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron, y note quiénes son: los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Entonces, ellos vienen juntos y desafían a Jesús. ¿Cómo lo desafían? Haciéndole una pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Entonces, lo que están haciendo con eso es que están invitando a Jesús a un debate, y estos eran públicos, porque si ellos lograban humillar al Señor o darle razones de tal manera que lo dejaran callado, entonces los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que eran quienes le habían desafiado, adquirían honor, en tanto que Jesús lo perdía. Entonces, así una persona podía ir acumulando honor, o por el contrario podía ir perdiendo honor y adquiriendo vergüenza, hasta que esta persona era moralmente derrotada. Ahora, a ese desafío Jesús salió muy bien, porque fue la ocasión, eso ya lo vimos, cuando él les dijo: bueno, yo también les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me la responden, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces les preguntó: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y como no les convenía responder ni lo uno ni lo otro, dijeron: no sabemos. Entonces dijo Jesús: yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Gol, ¿verdad? Los derrotó. Entonces Jesús adquiría honor, en tanto que quienes lo habían desafiado, que eran
los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos salían avergonzados. En el pasaje que hoy hemos leído, en el versículo 13 dice que enviaron a Jesús, fíjese, hoy son otros personajes, fariseos y herodianos, y también vienen a desafiarlo con una pregunta, y la pregunta ¿es correcto dar o pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagarlos o no? Y ya vamos a ver cómo el Señor responderá. Pero luego, en el versículo 18, vemos otro grupo que dice entonces los saduceos. Entonces nota que están desfilando todas las expresiones religiosas. Vienen los saduceos y van a desafiar a Jesús. Ellos vienen con aquella historia de la mujer que se había casado 7 veces y luego se murió, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces le preguntaban a Jesús, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser esposa ella? Porque estuvo casada legalmente con los 7. Y Jesús también les va a responder a ese reto. Y luego, lo que vendrá después es el desafío que el Señor les va a hacer a ellos, y que dice que nadie se atrevió a responderle. Porque el Señor había ido adquiriendo honor, en tanto que todos los dirigentes de las diversas expresiones religiosas, todos habían salido avergonzados. Estos relatos usted puede ver que están reunidos entre el capítulo 11 y el 12, es decir, que están juntos, porque la intención del Evangelio es mostrar eso, que Jesús derrotó a las diferentes expresiones religiosas de la época y que Jesús salió ganando honor delante de ellos. Esa es la enseñanza. Vamos a ver entonces, hermanos, el reto que le llevan los fariseos y los herodianos. Dice el versículo 13: luego enviaron a Jesús. ¿Quiénes los enviaron? Está hablando, hermanos, de los mismos jefes de los sacerdotes, maestros de la ley y ancianos, a los cuales Jesús derrotó, los avergonzó. Y como ellos están avergonzados, ya no se atreven a ir a desafiar nuevamente a Jesús. Entonces lo que hace es que envían a otros, y están enviando a los fariseos y a los herodianos para que vayan a desafiar a Jesús con una pregunta capciosa, diríamos nosotros. El Evangelio dice tramposa, una trampa. Entonces dice que llegan, versículo 14, al llegar le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Vea cómo estos fariseos y herodianos llegan tratando de engañar a Jesús y lo hacen elogiándolo. Pero esa, hermanos, son elogios falsos. Lo que están diciendo de Jesús es cierto, porque cuando dicen que Él es un hombre íntegro, que no se deja influir por nadie, que no se fija en las apariencias, que enseña la verdad, o sea, todo eso es cierto. Ellos sabían que era cierto, pero se lo están diciendo a Jesús para elogiarlo, y sintiéndose él halagado, pudiera caer en la trampa de hacer una afirmación en la cual pudieran echar mano de él, atraparlo. Porque si regresamos al versículo 12, recuerde que fue lo último que había ocurrido. Dice: cayendo en la cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. Eso querían, arrestarlo. Pero temían
la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Se van y envían entonces a los fariseos y herodianos para que elogien a Jesús, para que él, sintiéndose elogiado y en confianza, diga una palabra maldicha, para que sobre la base de esa palabra atraparlo y detenerlo. Ahora con una razón, ¿verdad? Y es que él había fallado en una palabra maldicha. Por eso es que es una trampa. Y viene la pregunta. La pregunta era: ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? La pregunta o desafío es una trampa. ¿Por qué razón? Porque cualquier respuesta que el Señor dé, ya sea que diga que sí o que no, Él siempre va a quedar mal. Si Él dice que sí hay que pagar los impuestos al César, entonces Él cae en descrédito delante de los fariseos. Por eso es que han enviado a los fariseos. Porque para el fariseo no se debía pagar impuestos al César. Esto, hermanos, esta discusión de que si se pagaban o no impuestos al César había tenido su origen entre el año 6 y 7 ya de la era cristiana. Es decir, que Jesús era un niño entre 10, 11 años de edad, cuando hay una rebelión que se produce en Israel, que es conducida por un hombre llamado Judas, quien se levantó en contra del Imperio Romano. Y Judas lo que enseñaba, o el elemento clave en el cual él se basaba para la rebelión, era precisamente que no había que pagar impuestos al César. Eso era una manera de resistencia, era una manera de mostrar inconformidad con la ocupación romana. Esa rebelión fue derrotada, pero habiendo sido derrotados, quedó flotando en el ambiente la pregunta de que si se debía o no se debía pagar impuestos al César. Entonces, uno podría pensar, hermanos, que esto de pagar o no los impuestos era una cuestión que tenía que ver con la vida cívica de las personas, o como diríamos hoy, sería un asunto de tipo político. Pero note que quienes se están preguntando son los fariseos. Entonces uno podría preguntar, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué los fariseos estaban tan interesados en saber si se pagaba o no impuestos al César, siendo de que eso era un tema político? Es, hermanos, porque para el israelita y para los cristianos no existe tal cosa como la que nosotros hemos inventado, inspirados en el paganismo griego, de separar los asuntos del mundo de los asuntos del espíritu. Para ellos no había tal separación. Para ellos era una sola cosa. Para ellos, lo que nosotros llamamos la vida espiritual, la relación con Dios, era parte integral de lo que nosotros llamamos asuntos políticos. Para ellos no había diferencia, era lo mismo. Era lo mismo. Por eso es de que están interrogando, y los fariseos, que eran muy religiosos. Recuerde que fariseo lo que significa es un separado, es decir, ellos eran personas totalmente entregadas a la observancia de la ley, y no solo la guardaban ellos, obligaban, y eran como guardianes que andaban por todos lados presionando a las personas para que
fueran fieles a Dios, para que guardaran la ley. Ellos son los que están preguntando si se deben pagar impuestos o no. Entonces, para ellos es la realidad, y así es la cosa, ¿verdad, hermano? Porque nosotros somos una sola persona, y en una sola persona se juntan las dos ciudadanías, si queremos verlo así: la ciudadanía celestial, y por lo tanto en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, como lo dice Pedro. Pero también tenemos la otra ciudadanía, y es que pertenecemos a una sociedad. Porque usted tiene partida de nacimiento, ¿verdad? Y si ya tiene 18 años, más de 18 años, tiene DUI, puede tener pasaporte, pagamos impuestos. Entonces, y usted, el que tiene documentos, que tiene DUI, que tiene pasaporte, que paga impuestos, es la misma persona que viene aquí a cantar al Señor, es la misma persona que es diácono, es la misma persona que vota, es la misma persona que tiene preferencias electorales. Entonces no es posible que uno pueda decir es que son mundos separados, son mundos diferentes. No era así desde el punto de vista bíblico, y no es así porque no tiene lógica. Somos seres integrales que tenemos la doble ciudadanía, si usted quiere, y no hay entre ellas contradicción, sino que el punto está, hermano, cómo vivimos los dos elementos desde una vivencia auténtica del evangelio. Ese era el fondo de la pregunta, donde estaban anteponiendo la fidelidad al César contra la fidelidad a Dios. Así lo veían ellos. Quien pagaba impuestos era infiel a Dios, y el que no pagaba los impuestos era infiel al César. Por eso están los herodianos también. Los herodianos, hermanos, era un partido político que, como el nombre lo dice, eran los que apoyaban a la familia de los Herodes, que eran los gobernantes títeres que los romanos tenían en lo que ya en la época de Jesús era la provincia, era una provincia de Israel. No se llamaba así porque estaba dividida en diferentes regiones, pero era una provincia romana. Entonces, los Herodes, los herodianos, por ser pro Herodes, eran pro romanos. Y por lo tanto, que Jesús dijera que no había que pagar impuestos al César, era, hermanos, para que los herodianos procedieran a detenerlo. Y si Jesús decía sí, hay que pagar impuestos, era para que los fariseos procedieran a detenerlo por infiel a Dios. Eso es lo que querían los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos. Es lo que querían: agarrar al Señor en una palabra mal dicha para poderlo detener con una razón, con una justificación, digamos. Versículo 15: pero Jesús, sabiendo que fingían, o sea, Jesús sabía que todo eso que le habían dicho, que eres un hombre íntegro, que dice la verdad delante de cualquiera, que no te preocupas por lo que puedan pensar, que enseña la verdad, él sabía que todo eso era por pura hipocresía que se lo estaban diciendo. Y él sabía que la pregunta, que era el reto, era una pregunta que llevaba trampa, y sabiéndolo se lo dice: ¿por qué me tienden trampas? ¿Por qué me tienden trampas? Él sabía que lo colocaban en una situación difícil. Pero aquí viene el punto:
él no podía dejar de responder la pregunta. Porque si no la respondía, entonces él era derrotado, la vergüenza era para él. Y si la respondía, Jesús sabía que no podía decir sí y tampoco podía decir no, porque cualquiera cosa que respondiera lo iban a detener. Entonces viene el Señor, y aquí es donde se está jugando, hermanos, el tema del honor. Él se está jugando el tema del honor. ¿Y cómo lo puede defender? Con su sabiduría, con su astucia, con su agudeza, para poder encontrar una salida al reto que le han hecho. Entonces viene el Señor y le dice: tráiganme una moneda romana para verla. Y entonces le llevaron un denario, y se sabe que era un denario porque dice que el Señor les dice: ¿de quién es la imagen que estaba en la moneda? Y le dicen: es del César. Se están refiriendo a César Augusto, que era la imagen del cual tenían los denarios en la tierra de Israel en la época de Jesús, y también tenían el nombre grabado que decía César Augusto. A partir de César Augusto es que todos los emperadores comenzaron a ser llamados César, independientemente de cuál fuera su nombre. Se podía llamar Adriano, se podía llamar Calígula, podía tener el nombre que fuera, pero todos recibían el título de César. Entonces les pide: traigan la moneda. Y dice el versículo 16: le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? La imagen, como le dije, era la de Augusto César, y la inscripción, eso decía: Augusto César. Entonces vienen ellos y le responden: del César. Todo el mundo sabía que era del César la imagen que la moneda tenía. Era algo bastante común en la época. No común, sino que era la práctica, que las monedas, como le digo, la que circulaba ahí era el denario, pero dependiendo al país o a la región que se fuera, las monedas podían ir cambiando, pero todas tenían la imagen y la inscripción del César, porque era una forma de tributarle honor, de tributarle presencia a la imagen del emperador. Entonces viene Jesús y le dice en el 17: como ya le dijeron de quién es la imagen, del César, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con esto? Lo que él está diciendo es que solamente hay un absoluto, y ese es Dios. Y a Dios hay que darle lo que le corresponde a Dios. ¿Y qué es lo que le corresponde a Dios? A Dios le corresponde nuestra fe. A Dios le corresponde nuestra confianza. A Dios le corresponde nuestra obediencia. A Dios le corresponde la gloria. A Dios le corresponde la grandeza. A Dios le corresponde la salvación. A Dios le corresponde la salud. A Dios. Pero esto que estoy diciendo, hermanos, en la época de Jesús, esto que estoy diciendo era una subversión decirlo. Esa es la razón por la cual Jesús termina crucificado. Es la razón por la cual los creyentes fueron perseguidos. Es la razón por la cual Pablo fue martirizado.
¿Por qué Pablo fue martirizado? ¿Por qué cree usted que Pablo terminó degollado? ¿Por qué cree usted que lo mataron? ¿Cree que lo mataron porque él predicaba el evangelio? A los romanos no les importaba eso, hermano. Recuerde que quienes mataron a Pablo fueron los romanos, no fueron los judíos. Fue en Roma donde Pablo fue juzgado. Recuerde, él apeló para ser juzgado delante del César. No fueron judíos. No lo podían juzgar porque él había apelado al César, que era un derecho que él tenía como ciudadano romano, y nadie podía juzgarle más que el César. Era un privilegio que tenían los ciudadanos romanos. ¿Por qué lo matan? ¿Por predicar? No. ¿Porque él dijera solo en Cristo hay salvación? No. Porque él dijera que la ley de Moisés era solamente la sombra de lo que habría que venir. A los romanos, ¿qué le importaba eso, hermanos? Como dijo aquel Galión, ¿verdad? Que era el gobernador que había en el área en la cual Pablo andaba predicando, y que cuando lo agarran y lo llevan preso, es en Corinto, entonces lo acusan de 1000 cosas, pero cuando Galión se da cuenta que todas las acusaciones son de tipo religioso, él le dice: miren, eso ahí vean ustedes cómo se lo arreglan. Si fuera algún delito o si fuera un crimen grande, yo lo juzgaría, dice Galión, como autoridad romana. Pero si son cuestiones acerca de palabras, acerca de su religión, yo no quiero saber nada de eso. Y los echó. Entonces, eso es la realidad de los romanos. A los romanos no les importaban cuestiones de religión, no les importaban. A ellos lo que les importaban eran las cuestiones políticas. Entonces, ¿por qué matan a Pablo? Porque Pablo es el que dice, por ejemplo, allá en 1 Corintios 6, porque para nosotros, dice, solo hay un Señor, Jesucristo, y un solo Dios, el Padre. Y usted dirá: ¿y eso qué no es religioso? No, o sea, sí y no. Porque lo que ocurría es que el título de Señor le correspondía al emperador. El título de Dios le correspondía al emperador. Precisamente fue a partir de Augusto César que se comenzó a divinizar a los emperadores. Se les hacían altares, templos, imágenes, se les ofrecía incienso. Y ante esa idolatría política es que Pablo se levanta y dice: solo hay un Señor, y ese es Jesucristo. Y entonces César, no, ese no es Señor. Aunque haya muchos, dice Pablo ahí en Corintios, que se hacen llamar señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Señor, Jesucristo, y un Dios, el Padre. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Estaba desvirtuando la maquinaria propagandística del imperio. Se está oponiendo a ello. Todos los títulos que el emperador tenía, Pablo los toma y se los aplica a Jesús. Al emperador era a quien llamaban, como ya le dije, Señor, Dios, Salvador, benefactor, sanador, Hijo de Dios, Rey de reyes
Señor de señores, príncipe de paz. Todos estos elementos, todos se los daban al emperador. Pero usted puede ver que todos esos títulos, nosotros decimos, le corresponden a Jesús. Decimos así, pero fue Pablo quien los tomó y se los otorgó a Jesús. Entonces lo presenta a él como Señor. Y no solo eso, sino que la teología de Pablo va más allá, como se expresa en la carta a los Efesios. Tremendo cuando dice: porque toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Pero ubique eso en la época de Pablo. ¿Quién era el Señor? Era el emperador. Pero ahora Pablo está diciendo que es delante de Jesús que todos van a doblar su rodilla. Y cuando dice todos, son todos. Y eso incluye al emperador, por supuesto, pero también a los gobernadores, a los prefectos, como Pilato. Por ejemplo, Pilato era un prefecto. El ejército romano dice: toda rodilla se doblará delante y confesará que Jesús es el Señor. Es decir, aunque los romanos digan lo contrario, pero al final de los tiempos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo no lo iban a matar, hermano? ¿Cómo no lo iban a matar? Y ahí uno entiende también por qué el Imperio Romano se ensañó contra los primeros cristianos en las persecuciones que duraron hasta el año 300. Algunos han hablado de hasta 11 millones de creyentes que fueron martirizados, pasados por espada, entregados a las fieras, quemados en hogueras. ¿Por qué los odiaban tanto? Porque no aceptaban reconocer a un hombre como el Salvador, como el iluminado, como el que traía sanidad, como el que traía esperanza, el que traía las soluciones. No, decían los creyentes. Quien trae salvación y esperanza es Jesucristo, el que murió en la cruz. Eso era totalmente antirreino. Entonces, cuando Jesús está diciendo acá: denle al César lo que es del César, es de que hay que darle al César lo que le pertenece al César. ¿Y qué le pertenece al César? La moneda, por ejemplo, porque tiene suscripción. Y a Dios hay que darle lo de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Ya lo dijimos, ¿verdad? La fidelidad. Es decir, si hay una palabra que tenemos que creer a ojos cerrados, es la de Dios, nada más. Nada más. De ahí de ningún hombre tenemos que creerla solo porque lo está diciendo. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que enseña el cristianismo. Eso es lo que enseña la fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle a Dios? Confianza que Él dice la verdad. ¿Qué tenemos que darle al César? Desconfianza, porque dice que todo hombre es mentiroso. A eso se refiere Jesús. Y por otro lado, es verdad, hermanos, que era injusto pagar impuestos a los invasores, porque eso eran los romanos invasores que habían puesto, para eso invadían, para extraer la riqueza de las naciones, y las extraían a través de los impuestos. Pero el punto aquí era, o sea, no es que Jesús esté avalando el imperio, no es que Él esté
de acuerdo con que sean esclavos y que sean explotados por los romanos. No es eso. Es que lo que Jesús lo que quiere es una auténtica solución. Le voy a contar esto que a lo mejor se lo he contado en alguna otra ocasión, pero sirve para entenderlo. Hace años, hermanos, un hermano que él trabajaba en comercio, tenía negocios. Y un día platicó conmigo porque él quería hacerme una consulta, y la consulta era algo parecido, ¿verdad? Hermano, ¿hay algún problema con que yo no pague los impuestos? Esa era su pregunta. Él quería saber si estaba bien o si estaba mal no pagar los impuestos de ley que hay en el país, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿por qué no quiere pagarlos? Y él me dijo, porque me dice, todo lo que nosotros pagamos de impuestos, eso va al fondo, el tesoro de la nación, ¿verdad? Y lo que hacen los políticos, me dice, es robarlo. Si yo no los pago, me dice, entonces yo voy a tener más ganancias. Y al tener más ganancias, entonces voy a poder donar más a la iglesia. Entonces, en lugar, dice, de que mis ganancias o parte de mis ganancias vayan a terminar en manos de ladrones, mejor que terminen en la obra de Dios, me dijo. Esa era la pregunta de él. Y yo lo que le respondí fue, hermano, no es correcto. Porque usted como cristiano debe pagar sus impuestos. Es lo que dice Romanos, ¿verdad? Que al que se le debe impuestos hay que pagarle el impuesto. Al que se le debe tributo, pagar los tributos. Eso es darle al César lo que es del César. Entonces él no me dijo que sí, que estaba bien, sino que sí me dijo, entiendo, me dice, pero no me dijo que lo iba a hacer. No lo hizo. Es decir, no siguió el consejo, sino que evadió impuestos. Él terminó preso, hermano. Terminó preso algún tiempo, como 2-3 años después de esa plática. Y cuando yo supe que lo vi, él nunca fue miembro de aquí de la iglesia, porque le estoy hablando que eso ocurrió allá por los 90 quizás. Él nunca se congregó aquí, para que no esté pensando en nadie. Sí, y si acaso él dio algo de eso, no fue aquí que lo dio. A saber, pues si lo dio o no lo dio, no lo sé. Pero lo dio teóricamente, ¿verdad?, en la iglesia en la cual se congregó. Pero ahora yo le hago la pregunta, hermano, ¿usted cree que los problemas de corrupción se van a terminar porque dejemos de pagar impuestos? ¿Quién es el que va a salir mal? O vaya, en base a la historia que le he contado, ¿quién es el que salió mal? Él terminó preso. Lo llevaron preso. ¿Y qué pasó? Eso quitó el problema de la corrupción. No. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es que vean, porque dejen de dar impuestos al César no significa que los romanos se van a retirar y nos van a dejar así por la buena. No, lo que ellos van a hacer es oprimirnos más. Lo que van a utilizar es la fuerza. Lo que van a hacer es traer destrucción. Y no lo vamos a poder sacudir. Entonces no tiene sentido. O sea, no es la manera como se iba a resolver el problema. Entonces, ¿cómo se resuelve? En fidelidad absoluta a Dios. Y fidelidad a Dios significa darle al César lo que es porque no vale la pena, hermano, porque quien va a terminar mal es usted. Pero tampoco se puede a César convertirlo en un absoluto. El único absoluto es Dios. Y por eso hay que darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Es que darle lo poco que los romanos pedían, hermano, eso no era nada con relación al gran ideal del reino de Dios. Hace unos meses, creo que fue, yo publiqué un artículo creo que fue sobre este versículo, si no estoy mal. Y yo contaba
una anécdota, pero es real, ¿verdad? De Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo alemán, luterano, que vivió durante el régimen nazi en Alemania. Él fue uno de los fundadores de lo que se llamó la iglesia confesante. La iglesia confesante es la que no se plegó delante del nazismo. O sea, porque todos los demás, católicos y protestantes, hermano, adoptaron el nazismo y lo presentaban como algo de Dios, como la gracia de Dios que se había manifestado a través del líder nacional. Líder en alemán se dice Führer, ¿verdad? Por eso a Hitler le decían el Führer. Pero Bonhoeffer era de las iglesias confesantes, se llamaban, porque ellos decían, no, es que solo hay un Señor, el cual es Jesucristo, y solo a Él tenemos que ser fieles. Entonces, por eso es que Él fue a terminar en prisión y lo mataron, lo ahorcaron cuando Berlín, la capital de Alemania, estaba, hermano, como creo que una semana antes de caer, de ser derrotada. Lo ahorcaron. Ahí hay muchos libros que Bonhoeffer escribió. El más conocido de él se llama El precio de la gracia, porque él escribió en ese contexto. O sea, el precio que hay que pagar por ser fiel cuando toda la gente está fanatizada, está cegada por un mentiroso, ¿verdad? Y un manipulador como era Hitler. Hay que pagar un precio, y ese es el precio de la gracia. Y él hablaba de que hay una gracia barata, que es aquella que se vende y se pliega, pero está la gracia cara, decía él, que a él le costó la vida. Entonces, la anécdota, hermanos, le doy el contexto para que usted tenga alguna idea de quién era Bonhoeffer. Entonces, en una ocasión antes de que lo capturaran a él, cuando el nazismo estaba cobrando fuerza, él estaba en un restaurante con otro amigo teólogo, estaban conversando, los dos eran opositores a Hitler, y estaban en el restaurante cuando de repente llega la noticia de que Hitler acababa de anexarse Austria. Ahí todavía no había estallado la Segunda Guerra Mundial, pero estos fueron los elementos anteriores al estallido de la guerra. Entonces él había anexado Austria. Y cuando llega la noticia, hermanos, todos, como todos estaban fanatizados, todos dentro del restaurante se pusieron de pie y comenzaron a hacer el saludo nazi, ¿verdad? Heil Hitler, Heil Hitler, que lo que significa es que viva para siempre. Era el saludo de los emperadores romanos. Entonces viene Bonhoeffer y él también se pone de pie y comienza a hacer el saludo. Y su otro amigo, el otro teólogo, se queda sentado admirado de que Bonhoeffer está saludando con el saludo nazi. Y Bonhoeffer le dice, ponte en pie, le dice, estás loco, ponte en pie. Y el otro no sabía qué hacer. Ponte en pie, le dice, y saluda, y lo obliga al otro a que también salude. Y el otro se queda confundido. O sea, si son opositores, ¿cómo es que está deseándole eterna vida al líder, al Führer? Entonces, cuando ya pasó todo el desorden, él le dice, es que mira, le dice, si vamos a morir por algo, tiene que ser por algo que valga la pena y no por un simple saludo. Porque si ellos no hubieran saludado en el restaurante, todo el mundo hubiera sabido que ellos eran los únicos dos que no saludaban y por lo tanto eran opositores. Y hermano, ser opositor en esa época era equivalente de la muerte o ir a parar a un campo de concentración. ¿Qué fue lo que le pasó a Bonhoeffer después, verdad? Que lo mandan a un campo de concentración dentro de Berlín. Yo tuve la oportunidad de conocer ese lugar. Hace años que me invitaron a predicar a Alemania y justamente en Berlín, entonces yo tenía ese interés. Gracias a Dios, hermanos, que había el pastor que me acompañó, él era alemán, ¿verdad? Pero él conocía de toda la historia y cuando yo le dije, mire, yo quiero conocer el lugar donde estuvo preso Bonhoeffer y a donde lo ahorcaron. Ah, claro, me dice, vamos. Y me llevó, él era evangélico, pero admirador de Bonhoeffer, ¿verdad? Y me llevó y tuve la oportunidad de conocer el lugar donde estuvo Bonhoeffer y el patio donde lo ahorcaron. Entonces, pero ¿cuál era la enseñanza que Bonhoeffer le estaba dando a su amigo? Somos opositores, está bien,
Y esto significa que nos pueden matar. Bueno, y a Bonhoeffer lo mataron, ¿verdad? Pero entonces él decía, si nos van a matar, que nos maten, pero que nuestra muerte sea por algo que valga la pena y no por no saludar. Entonces, es lo que Jesús está diciendo. No dejen que los vayan a matar o que los vayan a crucificar por no dar un denario de impuesto. No, denle al César lo que hay que darle, pero sean leales totalmente a Dios, porque siendo leales es como su reino avanzará. Y así fue, hermanos, como el imperio fue derrotado con el avance del cristianismo. Entonces Jesús tenía toda la razón. Entonces Jesús no está diciendo, miren, una cosa es el César, otra cosa es Dios. No, no está diciendo eso. Porque la pregunta no es o César o Dios. No. Jesús lo que está diciendo es, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Las dos cosas. Ser inteligente en su resistencia a un falso mesiasgo, pero fiel al verdadero Mesías, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Las dos cosas, porque no dice o César, no dice César o Dios, ¿verdad? Sino que dice César y Dios. Hay que darle a César y a Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de lo que dijimos al principio, y así lo presenta la Biblia, que somos creyentes únicos. Nuestra vida no está partida en departamentos. Lo que falta realmente, hermanos, es honestidad. Honestidad en los cristianos. Porque los cristianos que dicen, no, es que mire, no hay que meterse en política. ¿Por qué lo está diciendo esa persona? Por político, hermano. Es su preferencia política quien le lleva a molestarse y a expresar de esa manera. Entonces, es hipocresía. Porque está diciendo, no se meta en política por razones políticas. Se lo está diciendo por razones políticas. Entonces, es una absoluta contradicción. Por eso le digo, se requiere total honestidad. Y en esta honestidad, ¿qué es lo correcto? Darle al César lo que es del César. O sea, ya sabemos, lo de los impuestos se lo van a robar. Bueno, pero ese es asunto de ellos. Responsabilidad de uno es estar libre. Pero a Dios hay que darle total fidelidad. Fe completa. Ahí sí, mire, fe ciega, porque cuantos confían en Él, dice la Escritura, no serán avergonzados. No serán avergonzados. Entonces, la respuesta del Señor, hermanos, usted la puede ver, es tremenda, ¿verdad? Pero note qué ha pasado, que al responder de esta manera, Jesús no respondió lo que esperaban, que era sí o no, ¿verdad? No, Él respondió una verdad más profunda. Y dice, la parte final del versículo 17, se quedaron admirados de Él. ¿Quién? Los que le estaban preguntando, los fariseos y los herodianos. Se quedaron. Entonces, ¿quién ganó honor? Jesús. Y ellos salieron avergonzados, porque entonces mostraron que habían estado peleando todo ese tiempo, todas esas décadas, por tener un mal enfoque de las cosas. Entonces Jesús se los puso en la dimensión correcta, les respondió, no pudieron atraparlo y Jesús ganó honor. Sigue creciendo en honor delante de la gente el Señor. Él fue el ganador. Entonces, ya va derrotando a dos grupos. Viene el tercero, pero eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Pero antes de hacerlo, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido
al Señor Jesús como su Salvador, pero usted, habiendo oído la palabra de Dios, hoy se da cuenta de la importancia de tener una fidelidad exclusiva hacia Dios. Ese es el punto, que es exclusiva, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Solo Él es Señor, solo Él es Salvador. Y si usted quiere vivir en esa fidelidad y en esa entrega, entonces yo le invito para que hoy usted pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si necesita hacerlo, por favor, levante su mano en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted. Solo le voy a pedir que lo haga inmediatamente, porque voy a ser brevísimo en el llamado, pero si hay alguien que necesita recibir a Jesús, levante su mano en este momento. O si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor y necesita reconciliarse, puede levantar su mano también en este momento. Hágalo ya, porque esa es ya la última llamada que hago y vamos a orar. ¿Hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse? Indíquenoslo ahora. Señor, te damos las gracias por tu palabra, e inspirados por ella te pedimos que nos ayudes a ser leales a ti, fieles de manera absoluta y exclusiva, para que tú seas nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro Salvador, nuestro liberador. Solo tú, Señor. Ayúdanos entonces a ser verdaderamente testigos fieles y obedientes a la revelación en tu Hijo Jesús. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Aleluya.